Hola. Hola. Casi que no. Como siempre, esto es una odisea, pero bueno. Usted sabe, Juancito, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Pero bueno, esta familia de Regálame tu Historia, mire, todos aquí conectaditos esperando, viendo. Bueno, yo voy a cerrar aquí. En Instagram todos ya esperando. cerramos. Ya les dijimos a todos que estamos ñoños, que hoy estamos empezando a ensayar por aquí. Entonces, pero Sí, qué porque rico. aquí estamos explicando que es que no tienen redes, entonces si no tienen Instagram era complicadito, lo estamos haciendo por StreamYard para conexión en YouTube y obviamente es la primera y en la primera, No, pues ay, muy duro. Que te llamo por WhatsApp. No tengo WhatsApp. Ya te llamo por WhatsApp, no tengo WhatsApp. Eso les decía. Pero ustedes se quedan ahí para yo mirarlos mientras que hablo, ¿cierto? Claro, es Obvio. que la idea es que conversemos. Claro que como nos han regañado, Anita, nos han dicho como que nos quedemos más calladitos, que es que hablamos mucho, entonces, pero Vamos derecho y después las preguntas al final. Sí, Eso vamos es. derecho. Aquí ellas las van a ir poniendo y yo las voy anotando porque en Instagram se guardaban, aquí no, creo que no, ¿cierto? Bueno, ahí vamos aprendiendo. Pero no, Anita, mira, de verdad que este espacio es un espacio de amor, esto solo es del Señor, toda la familia que está aquí es personitas hermosas que escriben divino, entonces siéntete muy tranquila, aquí no hay nada libreteado, esto todo va a ser para la gloria de Dios, entonces nosotros te vamos a dejar hablar y al final si quieren nos hacen preguntitas y si tú quieres también las respondes, si no, no. Y comenzamos, yo creo, de la mejor manera. ¿Ya hicieron alguna oración? Sí, señora. Vamos a hacer una oración y casi como siempre, nuestros invitados hacen la oración. Y miren ese fondo tan hermoso, ¿cómo les parece? Qué belleza. Esto es un regalo. Es precioso. Bueno, comencemos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias. Te entregamos esta noche tan linda que nos regalas. Te pedimos que nos bendigas, bendice estos medios de comunicación. Bendícenos a nosotros, a Alex, a Ana, a todas las personas que están conectadas. Sella con tu preciosa sangre este testimonio, Señor, que sabes que es para tu gloria. Te amo, Señor, te adoro, te alabo, te bendigo. Y una vez más te digo que te entrego hoy mi corazón. Amén. Amén. Ay, qué belleza. Hombre, el Padre Dios, Santo, amén. Todo para la gloria de Dios. Anita, este espacio es tuyo. Anita y Juan, bien puedan. Bueno, y como tú muy bien lo dijiste, no soy ni teóloga, ni expositora, ni conferencista, no soy nada de esas cosas. Soy ama de casa, que por eso no hay libretos de nada. Yo simplemente voy a contar mi historia, aunque me cuesta mucho porque soy muy tímida. Pero la cuento por dos motivos. Uno, porque no me va a alcanzar la vida para dar las gracias a Dios por tantos milagros que me ha permitido ver y que todavía a diario me permite ver y que nos sorprende a los dos con tantas cosas que el Señor nos consiente, nos enseña. Bueno, y segundo que todo, porque doy este testimonio, porque yo no quiero ser como el pasaje del Evangelio donde cuentan que el Señor curó a 10 leprosos y solamente uno se devolvió para darle gracias a Dios y alabarlo, y el Señor muy triste se volteó y dijo, ¿y acaso no curé a los 10? ¿Dónde están los otros 9? Entonces yo quiero ser al menos esa almita que le da gracias a Dios, porque Él me escuchó en medio de la angustia, Él me escuchó, me ayudó, fui testigo de un milagro. Y quiero también con esto reparar por las personas y por las veces que yo también utilicé al Señor como un instrumento simplemente para apagar un incendio, porque muchas personas a veces lo buscan un bombero, lo buscan para que les solucione un problema, y cuando ya se les arregla la cosa, chao Dios que te vi, ya no me interesa nada contigo. Entonces por eso lo hago. Bueno, mi historia comienza desde que era una niña. Me acuerdo cuando tenía 3, 4 años. Soy hija única, mis papás se separaron, ese día me marcó profundamente en el corazón.
Mis papás nunca se volvieron a juntar. Entonces yo desde pequeñita siempre le empecé a pedir al Señor que me regalara algún día esa familia que no pude tener con mi papá y mi mamá. Fui creciendo, estudié en un colegio hermoso, católico, de monjitas que me hablaban mucho del Señor, de la Santísima Virgen María. Hoy recapitulando toda esta historia como de mi vida, me acuerdo que me gustaba mucho en los recreos ir a la ermita del colegio, una capillita chiquitica que había, y quedarme allá. Hoy entiendo que era el Señor que me llamaba que lo acompañara en el Santísimo. Fui creciendo, me fui metiendo en las cosas del mundo, me metí en el mundo del modelaje, 15 años modelando. Literalmente, como le dije algún día a un sacerdote, mostré calzones por todo Colombia, porque yo era principalmente modelo de ropa interior y de vestidos de baño. Las giras de Leonisa, Jeff, Ellipse, todas estas marcas. Pero eso sí, me creía muy buena y no entendía el pecado tan grave de impureza que yo estaba cometiendo y que estaba haciendo cometer a otras personas. Fui creciendo, empecé a conseguir novios y siempre con un común denominador, y era que me aferraba mucho a sus familias. Claro, y entiendo, buscando como refugio en esa familia que nunca tuve. Después conocí a Juan, un hombre maravilloso. Nos casamos, claro que antes de casarnos pues cometimos un par de errores porque éramos dos personas muy del mundo, el cirujano plástico, yo modelo. ¿Errores cuáles? Que a los 6 meses ya me estaba pidiendo matrimonio y uno pues debe tomarse el tiempo para conocerse y que lo conozcan. Fuera de eso, un mes antes de casarnos, nos fuimos a vivir juntos. Pecado de impureza, fornicación, pues ya se imaginan. O sea, para nada teníamos a Dios en el corazón. Cero Eucaristía, cero, no tenía ni idea cómo se hacía un rosario, cero confesión, años sin confesarme. Una Semana Santa para nosotros era sinónimo de paseo, de viaje. Cero Dios, dos personas muy sumergidas en el mundo. Me acuerdo que el día del matrimonio, cuando salimos de la iglesia, una amiga que invité, que ya sí estaba como en los caminitos de Dios, a la salida de la ceremonia me dijo: Ana, el sacerdote en la homilía profetizó que tú y tu esposo van a ser testimonio de familia cristiana. Cuando ella me dijo eso, yo no le dije nada, pero pensé y dije: ay, qué pereza, no me imagino en esas. O sea, yo una modelo, una mujer del mundo, pensé eso. Bueno, empezó el matrimonio, empezó mal porque yo no lo atendía, no me arreglaba para él, no había entendido el compromiso tan grande que había adquirido ante Dios y ante mi esposo, pues que ya no era una mujer soltera, porque seguía como con mis egoísmos. Me acuerdo que me mantenía en la casa de mi mamá y mi mamá en su sabiduría de mamá me decía, muy linda: váyase ya para su casa, yo la quiero mucho, yo voy a ser su mamá, pero esta ya no es su casa, váyase a estar con su esposo. Y tenía toda la razón, claro. ¿Cierto? Y es muy triste porque a veces veo algunas amigas que son como todavía, o sea, no se han soltado de la falda de la mamá y el papá, y ya es primero el esposo, o sea, se dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, ya el esposo o la esposa tienen que pasar a segundo lugar después de Dios, que es el primer lugar. Entonces, bueno, me acuerdo que ella me decía eso, pasó el tiempo, con peleas, con dificultades. ¿Por qué estás tan serio? Acaba de llegar de la clínica súper cansado. Se vino corriendo. Entonces empezó el matrimonio, bueno, como sí, y cada uno seguíamos en el mundo de cada uno. ¿Sí me entienden? Él en su trabajo de cirugía plástica, con sus hobbies y sus cosas, y yo en mi mundo del modelaje, pero cada uno como tirando para su lado.
como que no habíamos entendido que nos habíamos casado, teníamos que formar una familia y eso implica muchas cosas, muchas renuncias. Ujú. Entonces, bueno, pasaron los meses, quedé en embarazo y más o menos a los 6 meses de embarazo es cuando Juan cuenta que estábamos arreglando la pieza de la niña que iba a nacer y él estaba en el computador, yo fui al computador y vi un mensaje, no, pues se estaba escribiendo con una mujer, un mensaje supremamente obsceno, horrible, imagínense las palabras más horrorosas. Me acuerdo que esto me cayó como un baldado de agua fría, no me lo esperaba nunca, porque él era un hombre que era de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, no era de fiestas, ni de amigos, ni de rumbas, nada. Entonces, no me lo esperaba nunca. Cuando uno está con una persona que de pronto le gusta mucho la vida social, tomar trago y todo eso, pues de pronto una cosa lleva a la otra, pero él no era así. Él finalmente dice que era el mismo modus operandi de su papá. Él después lo reconoció y es muy lindo, las cadenas intergeneracionales, pues. Uh-huh. Entonces, me acuerdo que fue una puñalada marranera. Cogí el carro y me fui venteada para la casa de mi mamá, que vive como a 1 hora de Medellín. Entré en una depresión muy profunda, no comía, no dormía. Tuve que hacerme examen de enfermedades venéreas porque fueron muchísimas mujeres. Estaba destrozada, me acuerdo que mi mamá también, pues imagínense el dolor de esa mamá, uno lo puede constatar en los animales y siempre digo esto porque es muy hermoso, vean una gallina como defiende a sus pollitos. Mi mamá estaba, no, pues si yo estaba vuelta a nada, imagínense ella. Me acuerdo que ella decía, ¿qué quiere Dios de mi hija? Ella decía esto porque ella no entendía. Yo tampoco entendía y yo le decía, Dios mío, pero si yo te pidiera una familia, ¿por qué me mandas esto? Tomé la decisión de separarnos y me acuerdo que todo mi círculo, mis amigos, mis familiares me rodearon, querían apoyarme, ayudarme, porque me sentía con miedo, frágil, con la autoestima por el piso. Fuera de eso, la depresión era impresionante. En embarazo, o sea, era sobre todo un temor, una incertidumbre de qué va a pasar con mi vida, porque yo decía, entonces, ¿con quién me casé? Lo desconocía totalmente. Nada me daba paz, absolutamente nada. Mis amigos, mis familiares me podían prometer el mundo entero, que no le iba a faltar nada a mi hija, que todo iba a estar bien, pero yo no sentía paz en absolutamente ninguna palabra, en nada. Hasta que un día, me acuerdo que me encontré en la casa de mi mamá una estampita del Señor de la Divina Misericordia, que es cuando él sale con los rayos de sangre y agua, que le pidió a Santa Faustina Kowalska que lo pintara así. Y me acuerdo que yo cogía esa estampita y le decía, solo tú me puedes ayudar. Miren lo que les dije al principio de los leprosos, que mucha gente hace eso, pide ayuda, el Señor le ayuda y después se olvidan de él. Uh-huh. Bueno, pues yo le pedí ayuda con el corazón. Él me ayudó y por eso estoy hablando aquí hoy, así me cueste mucho hablar en público. Entonces me acuerdo que cogí esa estampita y con el corazón, como dice Padre Pío, a veces a Dios hay que hablarle con el corazón. Le decía, solo tú me puedes ayudar. Y me acuerdo que me iba caminando, mi mamá vive en una finquita, como les dije, y me iba caminando a una montaña y miraba al cielo y le decía, solo tú, te necesito, ayúdame. O sea, ahí volví a Dios. Y hoy entiendo que el Señor muchas veces permite que toquemos fondo para que ya así nos volvamos a Él. Porque si por las buenas, cuando lo tenemos todo, no nos acordamos de Él, no le damos gracias, no pensamos en Él, no hacemos lo que Él nos pide. Entonces Él a veces, como ustedes que también son papás, a veces Él también tiene que dejar que nos estrellemos contra la vida para que volvamos a sus pies y decirle, perdóname, me equivoqué, ayúdame, por favor. Uh-huh. Me acuerdo que un día en la madrugada, a las 4 de la mañana, llamé a esta amiga
que me dijo lo de la profecía en el matrimonio, y le dije muy angustiada o sea, que yo ya no aguantaba, yo no quería más, yo no quería vivir. Es más, pensé en abortar la niña, y mi mamá muy hermosa me dijo: Ana, la niña no tiene la culpa, démela a mí. Gracias a Dios no lo hice, y miren el Señor cómo se vale de todo. Hoy en día, en el retiro que estuvimos con ustedes hace un mes, ella nos dio una pequeña charla sobre el aborto. Y ahora vamos a dar otro retiro, vamos a ir a otro retiro, y ella va a hablar nuevamente sobre el aborto, porque ella sabe toda esta historia de nosotros. Qué precioso. Entonces, miren qué tan lindo, como Dios es el único que de un lodazal muy profundo saca cosas tan lindas. Sana corazones, porque le sanó el corazoncito a ella, me lo sanó a mí, a mi mamá, y transforma las cosas en nuevas totalmente. Ahora ella hablando sobre el aborto. Y sobre esto quiero decir algo que lo entendí muy profundamente en el corazón. Cada niño, en el momento de la concepción, ya tiene un ángel de la guarda designado por Dios. ¿Qué es que fue una violación? ¿Qué es que fue una noche de No. Ya. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y así venga un niño en las peores condiciones, ya estuvo en el pensamiento de Dios y le pertenece a Él y no nos pertenece a nosotros. Y ya tiene un ángel custodio designado. Y Dios sabe por qué permitió esa concepción. Entonces, como les decía, a las 4 de la mañana hablé con esta amiga angustiadísima, muy desesperada, porque esa era la palabra, desesperación, lo que yo sentía. No quería vivir, no quería nada. Y me dijo: Ana, ¿por qué no van donde un especialista, como hace todo el mundo? Intenten arreglar las cosas. Y le dije: no. Fue un no tajante, porque yo tenía muy claro que me quería separar. Le dije: no, solamente un milagro. Así le dije yo. Colgamos, empezamos las reuniones con los abogados. Como les decía, mi mamá con muchísima rabia y con toda razón. Y un día, me acuerdo, un día de la nada, mi mamá me dijo: Ana, que esto me extrañó muchísimo, porque ella ya sabía que yo me iba a separar, ya estábamos pues como hablando todas estas cosas de cómo iba a salir yo adelante sola con la niña. Y me dijo: Ana, ¿por qué no le acepta ir donde un psicólogo, como él está proponiendo? Y me acuerdo que esas palabras de mi mamá me traspasaron el corazón, me extrañaron mucho, porque ella es de un temperamento fuerte, pues, y yo sé que ella respeta mis decisiones, pero también obviamente tenía mucha rabia. Yo de entrada le dije que no, pero en el momento... yo te había pedido donde algún especialista, porque tú decías: ¿con quién me casé? Con un monstruo, usted es un enfermo sexual. Y yo te decía: no, yo no soy ningún enfermo sexual, simplemente, como yo cuento en mi testimonio, yo me doy un regalito, yo no estoy enamorado. Entonces, por eso era que estaba esa puerta, de que me diera esa puerta de entrada de ir a algún especialista. Pero sí tenía un vicio, o sea, él dice que no era un enfermo sexual, pero sí era un vicio muy marcado. O sea, es que tú hablas de 300 mujeres. O sea, si eso no es enfermo sexual, entonces, ¿qué es? Vicio, ¿Sí me entiendes? Bueno, un vicio. Anita, y una pregunta. ¿Tú cuando viste el correo, tú viste el correo y viste una conversación, y el resto, todo eso fue apareciendo después, me imagino? Todo sí, claro. Yo después, entre conversación y conversación con él, yo le decía: dime la verdad, yo necesito saber cuántas fueron para al menos descansar, para al menos como saber con qué me estoy enfrentando. Y él me dijo que fueron muchísimas mujeres, y él en su testimonio cuenta más o menos unas 300 mujeres. Que tuvo una sanación muy linda. En su vida. En la vida. En su vida. No, bueno, conmigo en muchas, hablas como de 5, pero de ahí para atrás. Bueno, entonces 295 de ahí para atrás. Pero eso es mucho. Eso es de un vicio, ¿cierto? Okay.
Entonces, bueno, me extrañó mucho cuando mi mamá me dijo que sí, que fuera donde el especialista. Yo creo que ahí fue la voz de Dios a través de mi mamá, porque si ella no me lo hubiera dicho, yo no hubiera accedido nunca. Entonces, cuando yo le dije no, al momento algo me iluminó y dije, bueno, pues sí, yo ya me voy a separar, voy a ir donde un especialista, no sé, igual para que me dé un certificado, que él es enfermo, tal vez así va a ser más fácil la separación. No sé por qué accedí, las cosas de Dios que utilizó a mi mamá. Fuimos donde un psicólogo, de pequeña yo había ido donde psicólogos, pero nunca me habían servido, la verdad. Pero este primer psicólogo creo que fue un instrumento de Dios, aunque no era una persona como de fe o creyente, pero fue un instrumento, porque empecé a darme cuenta de muchos errores que yo también había cometido como mujer. Y en esto quiero decir algo, y es que cuando hay una infidelidad, generalmente el otro es el malo del paseo, todo el mundo lo señala, y sí, es muy grave lo que él hizo, pero es que yo también cometí muchos errores, ¿cierto? Y ahora entiendo su pasado, la cadena intergeneracional tan fuerte que él traía por su parte paterna, son muchos factores, ¿cierto? Y yo también me había equivocado, como esposa, como mujer. Entonces, como que se me iluminó la conciencia de muchos errores que yo había cometido, entonces dije, bueno, o sea, esto pasó en el transcurso de varios días, entonces dije, bueno, voy a continuar con esto, porque no es justo, yo también me equivoqué. No lo puedo señalar solamente a él, aunque fue muy grave, no lo puedo señalar solamente a él. Pero entonces lo que empezó a pasar fue que este psicólogo de momento llegaba hasta cierto punto. Entonces pasamos donde otro. Así, en resumidas cuentas, nos fuimos como con 5 especialistas, entre psicólogos y sexólogos. Pero cada uno llegaba hasta donde humanamente podía. El último fue un sexólogo, una sexóloga, y me acuerdo que yo aún seguía en la depresión muy profunda porque ya entré en la etapa de recuperar la confianza. Estaba en un momento en que yo decía, estoy en el punto en que o me separo o continúo en este barco, que probablemente se va a hundir porque todo el mundo dice, y a mí todo el mundo me decía, vaca ladrona no olvida portillo. O sea, lo más probable es que él recaiga. Entonces, volver otra vez con todo este sufrimiento, entonces yo decía, esto de arrancar con esta empresa nueva es muy duro, recuperar la confianza, salir de esta depresión, como que otra vez armar este matrimonio era una cruz muy pesada. Fuera de eso, él salíamos a la calle y saludaba a todo el mundo, obviamente por su trabajo, todos los días viendo mujeres desnudas en el consultorio, pues 17 años de cirugía plástica, poniendo senos, haciendo lipos, estiramientos, narices, de todo. Entonces conocía muchísima gente, reinas, modelos. Es más, podía saludar a la más fea y yo ya había pensado que con esa estaba. Yo estaba en una angustia horrible. Llegó el punto en que él me dijo, entonces ponme cámaras en el consultorio. Yo también ya lo iba a enloquecer porque no confiaba en él. Entonces, me acuerdo la vez de la última especialista, la sexóloga. Hubo un día que tuve una crisis muy profunda donde estaba literalmente tirada en el piso llorando como una niña chiquita y la llamé y le dije, vea, dígame por favor la verdad, dígame si él me está diciendo la verdad, si no para yo ya separarme. O sea, esto yo creo que es una angustia peor que el haberme enterado de este batacazo tan bravo. Entonces ella me dijo, yo tengo técnicas para saber que él está diciendo la verdad, él quiere continuar con este matrimonio. Entonces, cuando ella me decía eso, yo como que me calmaba un poquito, me sosegaba un poquito, pero al momento volví a estar vuelta a nada en el piso. O sea, la depresión más impresionante. Entonces llegó un momento y fue una inspiración del Espíritu Santo muy linda, estoy segura de eso, que dije, Ana, no más, porque a mí esto no me lo dijo nadie, me llegó simplemente al corazón. Y es esto, Ana, no más, cada vez que tengas este episodio de esta angustia, de esta depresión,
te vas a voltear y vas a hacer una oración. Entonces me venía ese momento, ¿dónde está? ¿Estará con alguien? ¿Yo para qué voy a continuar? Todos estos malos pensamientos, y me volteaba y empezaba: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Me embolataba haciendo cosas al ratico, otra vez, no me ha llamado, la angustia, me volteaba, creo en Dios Padre Todopoderoso, me empecé a pegar ya poquito al Señor. Sí. A refugiarte. Ay, esta es la parte más linda. ¿Cómo les parece que en una de esas angustias, pero cuando estaba en la casa de mi mamá, que iba a bajar a una cita con un abogado, me acuerdo que dije: yo estoy muy mal, y esto también fue otra inspiración del Espíritu Santo, estoy demasiado mal y a mí nada me ayuda, nada ni nadie. Y de pronto se me vino al corazón: tengo que hacer un rosario. ¿Eso cómo se hace? Yo nunca en la vida había hecho un rosario. Entonces averigüé cómo hacer un rosario, y me acuerdo que lo empecé a rezar, y lo rezaba en el carro mientras bajaba de la casita de mi mamá a Medellín, que es más o menos 1 hora, y empecé a sentir tanta paz con el rosario, que era lo único que me daba sosiego, era lo único que me sacaba como esa pesadilla en la que yo estaba viviendo. Entonces hacía 2 y 3 rosarios al día, porque es como cuando uno le dan una droga y uno quiere más. Bueno, después vuelvo a donde estaba, de lo de la inspiración tan linda de voltearme y hacer una oración cuando me venían esos malos pensamientos y otra vez las dudas y la angustia. Me acuerdo que terminó pues la etapa con la sexóloga, porque también llegó hasta donde ella pudo, y buscamos un sacerdote. Alguien nos dijo: vayan donde un sacerdote. Fuimos donde el sacerdote, donde el padre, y él nos dijo: vean, ustedes ya han ido donde todos los especialistas. Lo único que les queda es, dentro de tantos días, no me acuerdo, va a haber un retiro de Emaús. Háganlo. Me acuerdo que yo hice el retiro de Emaús. Primero lo hice yo porque son mujeres, y a los 8 días hombres. Llegué del retiro muy contenta, sentí que recibí la gracia del perdón. Yo sentía ya que mi alma descansó. Es que tenemos un alma, y eso es lo que se ha olvidado en este mundo, que es que no solo tenemos el cuerpo, tenemos el alma, y esa es la que finalmente tenemos que cuidar como una florecita muy preciosa, porque esa es la que va para la eternidad. El cuerpo va para los gusanos, el alma para la eternidad, y la palabra eternidad quiere decir para siempre. Entonces, después hizo Juan el retiro. Él llegó también muy contento, y empezamos ya un caminito de empezar a pegarnos del Señor. A mí me pasó algo muy lindo, no sé cómo explicarlo, pero a mi fuero interno llegó una certeza de que yo tenía que entregarme al Señor. Yo tenía que cambiar mi vida. Esto iba a implicar muchas cosas, incluso dejar respetos humanos, hacer varias renuncias, enderezar la vida y abandonarme en Dios, porque Él iba a ser el único que me podía ayudar. No sé cómo explicar esto, pero incluso se convirtió en una batalla muy fuerte, porque yo me levantaba en las mañanas y decía: no, ¿será que estoy loca? O sea, era como una lucha dentro de mí. Me imagino que era el Señor jalándome para su lado y el demonio queriéndome volver a las cosas del mundo, al modelaje, a la vanidad, a todo esto, porque yo fui una mujer muy vanidosa, de cámara bronceadora, de botox, de pelo teñido, de muchas cirugías plásticas. Entonces, bueno, y todavía me falta mucho. No voy a decir ahora que soy una santa, no lo soy, me falta mucho. Es lo que vende el mundo. Sí, exactamente. Y por eso les pido que oren mucho por mí y por nosotros, por nuestra perseverancia, porque nos falta mucho todavía para ganarnos el cielo, que es lo que finalmente queremos. Entonces, empecé a pegarme un poquito más rápido yo del Señor. ¿Cómo fue esto? Primero que todo, renuncié al modelaje. Me acuerdo las últimas fotos que hice.
y fue muy impactante porque eran unas fotos de ropa interior y yo me sentía sucia, o sea, yo ya no las quería hacer. Era estoy segura, era el Espíritu Santo moviéndose ya dentro de mí. Miren qué tan lindo. Hice una confesión después profundísima de mi vida. Yo dije, tengo que confesarme después de años sin confesarme. Es que lo que me pasó fue que volví a la Iglesia Católica. Siempre había sido católica, pero light, o sea, católica, pero por allá haciendo yoga o por allá leyendo libros de metafísica, o sea, una mezcolanza impresionante, que lo único que hace es confundirlo a uno, ofender a Dios y hasta contaminarlo a uno espiritualmente. Entonces dije, tengo que hacer una confesión muy completa de mi vida. Llené un montón de hojas, me fui donde el Padre, le solté todo eso, fuera de eso, porque yo no sabía que hay muchas cosas que ofenden diariamente al Señor. O sea, y yo no tenía ni idea, porque como me creía tan buena, porque no robaba y no mataba, o sea, yo los 10 mandamientos los había reducido a 8, no robar y no matar, punto. A 2. Perdón, a 2, había olvidado los otros 8. Entonces, qué equivocada estaba. Me acuerdo que cuando salí de esa confesión, salí feliz. Yo pasé debajo de la puerta de la iglesia y yo me sentía como flotando, como distinta, y ahora entiendo, claro, ya estaba en gracia de Dios. La gracia es una cosa muy linda y muy tesa, pero yo en el momento no lo entendía. Empecé a ir a la Eucaristía diaria. Al principio, tengo que confesar, me quedaba dormida, pero el Señor es tan lindo que ve el esfuerzo de nosotros, sus hijos. Y después, y bueno, y también después de perseverar yendo todos los días y después de leer el libro de Catalina Rivas, la estigmatizada boliviana, donde ella cuenta toda la revelación que tuvo sobre lo que pasa místicamente en la Eucaristía, empecé a sentir un amor impresionante por la Santa Misa, impresionante. O sea, iba y voy al cielo y cuando se termina vuelvo. Así lo puedo resumir. Y para mí lo único malo de la misa es que es muy cortica. Me encanta, me fascina. Como les digo, volví a la Iglesia Católica, volví a mi casa y resumo en esto, la amo y la necesito. O sea, la Iglesia, así tenga errores porque está conformada por seres humanos, entre ellos nosotros, porque si somos bautizados, también hacemos parte de la Iglesia Católica. No son solo los sacerdotes y las monjitas, también somos nosotros los laicos. La iglesia es la dispensadora, perdón, es la administradora de todos los tesoros de Dios. Y cuando yo volví a mi casa, porque eso es la Iglesia Católica, es mi casa, yo dije, Dios mío, ¿cómo me perdí de esto tantos años? Es que son demasiadas cosas lindas las que tenemos en la iglesia y que yo no las conocía. Y uno no puede amar lo que no conoce, ¿cierto? Después de que yo hablé mal de los sacerdotes, de las monjas, y ya parezco una monja en el Santísimo. Tan linda, Anita. Ay, qué belleza. Es divino. Es que así es el Señor. Ay, no, Anita, pero yo veo una cosa muy hermosa, es como el Señor te fue dando como esas gracias. O sea, como que te fue rescatando, te fue cargando y te iba dando como de a poquitos, porque si te hubieras cargado todo eso, yo creo que salimos haciendo. Él es muy lindo porque él lo va llevando a uno, pero uno también le tiene que ir diciendo sí. Él muchas veces le pide a uno cosas difíciles. Por ejemplo, para mí, dar este testimonio es muy difícil y ustedes lo saben. ¿Cuántas veces me dijeron? Pero él era insistiendo, hazlo, y yo, bueno, Señor, listo. Entonces, él es así, él le tiene a uno paciencia y todo, y le va haciendo sus llamados, pero finalmente hay que decirle sí, y uno no se puede quedar con la frasecita de cajón de que es que esto es un proceso, entonces, no, porque es que si te quedas en el proceso y no actúas y no tomas decisiones, muchas veces radicales de renuncias y de ciertas cosas que pide el Señor, que son su voluntad y que van a ser para tu bien, te va a llegar la hora de la muerte y no las hiciste y no te convertiste. ¿Sí me entiendes? Sí,
Sí, porque uno va posponiendo todo y sobre todo la conversión no se puede posponer. Y lo más lindo es que cuando uno menos piensa, como me pasó a mí, ya está uno muy enamorado del Señor. O sea, yo llegó un día, llegó un día en que yo dije, ¿y yo en qué momento estoy yendo a misa todos los días? ¿Y en qué momento estoy haciendo el rosario diario? O sea, y es como una sed y unas ganas de más y más y más del Señor. Él lo va dando y Él lo va poniendo cuando uno le dice sí. Lo que tú decías, Él es muy lindo y poco a poco lo va haciendo. Y nosotros le decimos a veces a parejas que están mal o a personitas que están pasando por infidelidades muy duras, les mandamos los retiros, que no. Les mandamos penitencia por amor, que no. Les mandamos, entonces lo que dice Anita, o sea, el Señor va mandando las personitas o las oportunidades, pero si no le decimos que sí, pues no va a pasar nada. Lo que tú estás diciendo es como la historia del Señor que se estaba hundiendo en la mitad del océano y le llegó un helicóptero. No lo dejó pasar. No, Dios me ayuda. No, es que ahí te lo estaba mandando. Que llegó un barquito. No, Dios me va a ayudar. Tampoco lo aceptó. Hasta que se terminó hundiendo, porque el Señor actúa así a través de personas, de cosas sencillas, y si no nos agarramos de eso, de la iglesia, de todas las herramientas que tenemos, se va a pasar el tiempo y no pasó nada. Y te pudiste haber perdido de algo muy maravilloso. Imagínense donde yo no hubiera doblado rodilla, me hubiera perdido del cielo en la tierra en la que vivimos, Juan, yo y los niños en estos momentos. Ay, sí, porque son preciosos. Total. Bueno, empecé también de doblar rodilla, claro. Volvimos a hacer una Semana Santa. Yo ya ni me acordaba cómo se vivía una Semana Santa, porque como les dije, para nosotros era pasear. Empezamos a servir en los retiros de Emaús, a dar testimonio. Empecé a sentir en el corazón muy profundamente que debía consagrarme a Jesús por María. Entonces me averigüé que existían lazos de amor mariano, me consagré con ellos. Juan se consagró como 4 años después y después nos volvimos guardia de honor del monasterio de la Visitación. O sea, era una sed, una búsqueda de Dios. Y algo que les iba a decir muy importante con lo que tú dijiste ahorita, es importantísimo. Uno no puede pretender, querer o desear que el esposo se convierta o que cambie de vida y uno no cambiar. O sea, no. El Señor nos quiere cambiar a los dos, nos quiere santos a los dos. Y me da mucha tristeza cuando oigo algunas amigas que han tenido el caso de infidelidad que me han dicho, pues es que yo tampoco lo quiero un santo, pues, pero que me respete, pues, al menos. No, así no es. Yo me acuerdo porque el Señor nos quiere santos a los dos. Y tú como mujer, si no doblas rodilla por tu conversión y por la de tu esposo, vas a tener que rendir cuentas a Dios sobre tu alma y el alma de tu esposo. Entonces me acuerdo que empecé a ir al Santísimo diario. Unos días le lloraba, otros días le rezaba, otros días no le decía nada. Y un día, al Santísimo de la Visitación, que está expuesto, le dije, Señor, yo quiero seguir con esto, pero si tú me lo devuelves santo, así le dije tajante, si no, no quiero. Ahí pasó algo muy lindo y yo estaba de rodillas y me acuerdo que al momentico se me acercó una joven, me tocó el hombro y me dijo, el Señor te va a conceder lo que le estás pidiendo. Yo a esa joven no la volví a ver nunca. Yo la miré, volví la cara así como, muy asustada, como, ¿quién es esta? ¿Qué pasó? Pero eso no se me va a olvidar nunca. No le conté a Juan, no le conté a nadie, pues es que hay muchas cosas que uno dice, no, pues ahora pensarán que estoy loca. Y no, es el Señor que nos habla a través de personas o al corazón o en sueños, a través de libros. Él nos habla todo el tiempo, solo que hay tanto ruido en el mundo, redes sociales, televisión, tantas cosas, que no lo dejamos hablar, lo interrumpimos todo el tiempo. Entonces, no le conté ni a Juan ni a nadie, y me acuerdo que un año después, más o menos, un día en la mañana, Juan me dijo, amor, yo no sé por qué
todos los días en la oración de la mañana yo le pido al Señor que yo quiero ser santo. Así me dijo Juan. Ay, qué belleza. Me puse a llorar y le dije, amor, mira lo que me pasó. Yo en el Santísimo de corazón le pedí esto a Dios y ya puso el deseo en tu corazón. Y como decía Santa Teresita, el Niño Jesús en Historia de un alma, Dios no puede poner en el corazón de una persona deseos irrealizables. O sea, si ya le puso ese deseo en el corazón, es porque le va a ayudar, le va a mandar todas las herramientas para lograr la santidad. Bueno, y a mí también, porque yo también lo deseo profundamente. Belleza. Algo que empecé a sentir también muy fuerte en el corazón era que tenía que empezar a hacer renuncias. Y renuncias es esto. Un día le dije, bueno, Señor, yo ya estoy muy enamorada de ti. Yo contigo siento paz, esto es muy rico. Yo a ti, pues no te veo. No te puedo invitar a comer, no te puedo dar una camisa, unos chocolates, como haría con cualquier persona que tengo frente. Entonces, ¿sabes qué, Señor? Te voy a ofrecer el perfume. Me encantaban los perfumes costosos. Bulgari, las mejores marcas. Le dije, no más, nunca más me voy a echar un perfume, te lo voy a ofrecer, porque te amo. Me conseguí un atomizador, lo llené de agua bendita y ese es mi perfume. Yo sé que son cosas que no le gusta que le ofrezcamos estas cosas, porque son de corazón y porque él nos ve como a sus pequeños hijitos. Y así son los niños con los papás, ¿cierto? Ay, no, de cosas simples y sencillas. Y contar estas cosas es muy maluco, porque deben quedar entre él y yo, pero yo sé que él quiere que las cuente, sí, para su gloria, porque esto lo hace es él, pues. Porque eso también son apegos. Sí, son apegos, claro, y cuánta plata gasté en perfumes, cuánto vale un tarrito de perfume, pues. Total. Mundo, vanidad, todo eso. Me acuerdo también que le dije otro día, Señor, te ofrezco las carteras. Tenía carteras muy costosas, salí de todas ellas. Y un día se me ocurrió decirle, Señor, te ofrezco la música. No voy a volver a oír música nunca más. Esto fue hace 13 años y hasta el sol de hoy, por gracia de Dios. No oigo nada de música, empecé a oír audiolibros Vidas de Santos en una emisora que me descubrí, que es NS Radio 1380M, una emisora espectacular, entonces era lo único que oía. Y empecé a descubrir en las vidas de los santos, o sea, un montón de cosas que yo desconocía. Aparte de eso, la parte mística de la iglesia. Alguien fuera de eso después me regaló la película El Padre Pío y no quedé impactada. O sea, impactada, me la he visto, sin mentirles, por ahí 10 veces, cada vez aprendo más cosas. 10 por 2. Y estoy segura que el Padre Pío también tuvo que ver mucho en mi conversión y en nuestro matrimonio. Es que eso es lo lindo de la iglesia, que tenemos también intercesores, no solo en la tierra, cuando le decimos a otros ore por mí, sino también en el cielo, la comunión de los santos. Y yo estoy segura que ese sacerdote tuvo que ver en mi conversión. De eso estoy absolutamente segura. Tan lindo le sopla cosita. Este Juan está ahí, pero pendiente de María. Si se me olvidan cositas, entonces... Hace la tarea bien hecha, Juancito. Muy bien. Claro. ¿Sabes qué? Mi angelito la guarda. Bueno, entonces, y si es angelito de la guarda, y yo se lo he dicho muchas veces, porque el Señor lo ha utilizado infinidad de veces para pulirme, para enseñarme cosas. Es que eso es lo lindo del matrimonio cuando es en Dios, que el Señor hace que nos complementemos, que nos ayudemos unos a otros, o sea, el uno al otro, y que por ejemplo, a mí Juan me enseña unas cosas que nadie me las ha enseñado en la vida. Y es muy lindo, y yo sé que el Señor también me ha usado a mí para enseñarle cositas a Él, ¿cierto? Pero es cuando hay esa comunión entre los dos esposos, que el Señor se puede como derramar en gracias y utilizarnos el uno o al otro para ayudarnos a crecer en la fe, a cambiar, a pulirnos, porque uno cuando se casa viene con muchos resabios y muchas cosas.
Por Anita, Dios. que si escuchas música católica. Ah, bueno, me encanta oír Marco Frisina, él es un monseñor que tiene un coro en Roma. Se los recomiendo, pero ojo cerrado. Marco Marco Frisina. Frisina, claro, música católica, la hermana Glenda hace tiempos que no lo oigo porque oigo más que todo gregorianos, me encantan los gregorianos. Y hace poco sentí el deseo de empezar a hacer las oraciones, pero en latín. Siento que tienen más fuerza. Entonces solita empecé en YouTube, por ejemplo, ya aprendí a hacer la coronilla en latín y siento que tiene una fuerza diferente, es muy poderoso el latín. Sí, Entonces sí, oigo música católica, Monseñor Frisina, no, en general gregorianos. Básicamente es eso. Y vidas de santos me encanta. Bueno, después de que renuncié al modelaje, a las carteras, a la música, a los perfumes, un tiempo después le dije, Señor, te voy a ofrecer todos los trabajos de modelaje que hice. Tenía 3 bolsas de esas de basura negras, grandotas, llenas de los catálogos, las fotos, las etiquetas, con todos los trabajos que había hecho. Y un día en la finca los quemé, mientras rezaba el Padre Nuestro, le dije, Señor, te lo ofrezco, mi pecaminoso pasado, porque fue un pecaminoso pasado, así algunas personas digan que el modelaje no tiene nada de malo, pero modelar ropa interior, vestidos de baño, sí lo tienen, y lo entendí cuando vi el testimonio de Amada Rosa Pérez, que ella dice muy claro, es que la Santísima Virgen me dijo, Amada, tú no sabes cuántos hombres pecaron con tu sensualidad. Cuando yo vi que ella dijo eso me traspasó el corazón. O sea, más claro no canta un gallo. claro. Yo fui uno de esos, porque ella era de mi época y yo fui uno de esos que pequé por la sensualidad de ella. Entonces miren cómo estaba yo sumergida en el pecado de impureza y siendo, como se dice, escándalo para otros y dando mal ejemplo a todas las niñas que querían ser también modelo como yo, primitas mías, amigas. Te veían como un referente. Claro, te vuelves un modelo, un referente para otros, entonces, yo quiero ser así. Y acuérdense que la Virgen en Fátima les dijo a los pastorcitos, las almas que más van al infierno son las almas que han cometido los pecados de impureza. De impureza. Entonces yo estaba sumergida totalmente en esa impureza. Entonces, Anita, y hoy en día, pues no solamente tú que modelabas pues ropa interior y vestidos de baño, sino también cómo nos vestimos en la cotidianidad, ¿cierto? Porque ¿cuántos hombres casados, de pronto luchando como Juan estaba luchando por salvar su matrimonio y su alma, caía por ver mujeres mal vestidas? Entonces, un día en la consagración a Jesús por María oí esto, es que si tú te vistes como una hembra, lo que vas a conseguir es un macho, ¿cierto? Eso es muy fuerte, pero eso también es cierto. ¿Qué estamos diciendo con el lenguaje corporal cuando nos vestimos mostrando un escote? ¿Cierto? O sea, eso no es como de una mujer decente, recatada, prudente. Y ahí va el tema de las prótesis, que ahorita lo hablamos, que nadie se pone unas prótesis para taparlas. O sea, unas prótesis para ponerse un escote, que fue lo que yo hice, pues. De primera, me pongo ahí de primera yo en esa lista. Ese es otro tema muy importante. Entonces, después de que boté todas estas fotos de modelaje, también dije, Señor, te entrego redes sociales. Quiero estar más tiempo contigo, quiero escuchar tu voz. Eso cuesta mucho, pero Dios da la gracia. Cerré WhatsApp, Instagram, no me hacen falta, no las quiero, no las necesito personalmente y quiero ser libre, totalmente libre. Y me hace libre no tenerlas, a mí personalmente, porque me quitaban tiempo con Dios, porque eso tiene como una adicción, que te pongan un like, que qué publicación voy a poner. También se puede hacer mucho bien a través de ellas, pero en mi caso sentí que se las debía entregar al Señor. Hice también esa renuncia. Aquí tengo un pastelito para que no se me quede nada. Bueno, después
Ah, sí, el pelo. Después, Miren esto. De todas las renuncias que he hablado, yo diría difíciles. Y miren la que va a decir, que para mí era la más fácil, se convirtió en la más difícil. Miren cómo son los apegos. sí, desde los 15 años que empecé a modelar, me empecé a teñir el pelo. Yo era mona, mona, mona. Tengo ahora 43 años, imagínense cuántos años, cada 3, 4 meses tiñéndome el pelo, hasta que empiezo a sentir en el corazón, porque así es Jesús. Yo no te hice así. ¿Y por qué? Y también por qué. ¿Cómo así? Porque ¿Por las qué? tinturas. Ah, bueno, dicen que algunas tinturas son hechas con células de fetos abortados. Esto es delicadísimo, o sea, delicadísimo. Pero yo empecé a sentir en mi corazón que le debía entregar eso al Señor, que debía renunciar a esa vanidad, a ese pasado tan vanidoso que yo tenía, que me amarraba, que me ataba. Entonces dije, ay Señor, esto me cuesta mucho, pero Él seguía insistiéndome en el corazón, como pidiéndomelo, que se lo entregara, que no fuera más esclava de eso. Entonces le dije, bueno Señor, tú sabes que yo quiero obedecerle siempre a mi esposo, entonces yo le voy a preguntar a él, a ver, él qué quiere. Ya tengo la raíz. Si él me dice, no, me gusta cómo te ves bonita y todo esto, entonces tengo que hacérmela porque tengo que obedecerle. Yo pensé que él me iba a decir que sí. Entonces cuando fui le dije, amor, ¿quieres que me haga los rayitos? ¿Te gusta cómo se me ve? Me dijo, no te los hagas, a mí me gusta tal cual eres. Ay, qué belleza, eres preciosa. Ahí sí que pegó durísimo. Sí, más claro no cataba un gallo. Sin embargo, yo en mi testarudez dije, no, yo me los voy a hacer, me los quiero hacer. Aunque le desobedeciera, lo que fuera. Miren cómo somos las mujeres. Es que a veces uno dice que se arregla para el esposo, pero uno es muy vanidoso y quieres que también lo miren las otras personas. Y eso, aprobación, y eso no está bien. Entonces me acuerdo que, sin embargo, empecé a pedir la cita con la niña que me las había hecho toda la vida. Y era curiosísimo porque no me contestaba el teléfono. Después, cuando me contestó que no tenía espacio hasta no sé cuántos días. Después que la mamá se había enfermado. O sea, fueron 1000 trabas como para que no me lo hiciera. Era el Señor ayudándome a que renunciara a eso. Entonces, bueno, finalmente lo hice, gracias a Dios, y me siento bien. Pues, pero finalmente lo hice, finalmente renuncié. Pues no que te finalmente renuncié a eso, y bueno, ya soy como yo. Muy bien, hermosa. Bueno, después nos pasó algo muy hermoso. Juan también se empezó a pegar del Señor, como él lo cuenta con el testimonio. Y un día me dijo, amor, yo en el consultorio tengo una lucha muy fuerte, o sea, y tenía toda la razón. En Medellín, una ciudad que tantas mujeres tan hermosas, donde la vanidad es a flor de piel a donde uno vaya, y él viendo mujeres desnudas todos los días en el consultorio. Y fuera de eso, él me dijo que un día había oído en la Eucaristía el pasaje del Evangelio donde dice, si tu mano te hace pecar, córtatelo, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Entonces él me dijo, amor, yo oí esto y yo tengo una lucha muy fuerte por mi trabajo. ¿Qué te parece si hacemos un tiempito de castidad? Cuando él me dijo esto, bueno, esto y el tema de los caballos que se los voy a comentar ahorita más adelante, no sé cómo explicarlo, pero yo sabía en mi corazón que él ya me lo iba a pedir. Esto es muy extraño, como si el Señor hubiera preparado mi corazón para esto de la castidad y para lo de la renuncia de los caballos, que más adelante la comento. Entonces le dije, bueno, sí, pues no hay problema, súper bien. Pasó el tiempo, él me dijo... Yo ya lo había sentido. Sí, te dije que yo ya lo había sentido porque era verdad, yo ya... No me cayó como un balde de agua fría, era el Señor que ya me había preparado.
Pasó el tiempito, como unos 3 meses, y Se me ve que dijo... no le gusta el agua fría, ¿cierto? Entonces pasaron como 3 mesecitos y me dijo, amor, me estoy sintiendo pues muy bien, como tranquilo, en paz. ¿Por qué no le ofrecemos más tiempo la castidad al Señor? En reparación por tantos pecados nuestros de la carne, por tanto pecado de la carne del mundo. Es que la sociedad está totalmente, sexualizada. Y le dije, bueno, listo, hagámosle, ofrezcámosle esto al Señor. Se lo ofrecimos al Señor y por gracia de Dios ya llevamos 8 años, muy felices, contentos. Y el Señor le dio a Juan una gracia muy linda, y es que cuando él está dormido, porque el demonio no descansa, y tiene un sueño, ¿cómo se dice? Erótico. Erótico. Sí, o sea, si uno tiene un sueño de esos, como me decía un día un sacerdote, eso no se vale, pues porque usted no es consciente, usted está dormido. Pero Juan tiene la gracia de luchar en el sueño aún dormido. Y eso es súper lindo. Eso es una gracia, una ayuda que el Señor le mandó. Entonces, bueno, este tema de la castidad que ha sido un regalo inmenso, inmenso del Señor, porque nos ayudó a renunciar a tanta carne. Y fue muy lindo porque hace un tiempo me vi la película de Santa Brígida de Suecia, y cómo les parece que ella y su esposo Ulf, después de tener a su única hija, Santa Catalina, por mutuo acuerdo, acordaron vivir en castidad. Y después me enteré que también Santa Bendita Cambiayo y su esposo, San Alejo y Santa Cecilia, San Eleazar y la Beata Delfina, o sea, varios matrimonios también sintieron esta petición del Señor, porque esto es un llamado de Dios, así como a algunos nos llama a algunas cosas, a nosotros nos llamó a vivir en castidad, a reparar por tanto pecado de la carne. Pero ahí es muy importante lo que dices, Anita. Mira, eso fue un llamado y es para lo que el Señor los tiene a ellos, y cómo el Señor se ha valido de todo eso para que ellos reparen y seguro puedan llegar a la santidad por tantos años de lujuria y de todo esto, para que ahora no vayan de pronto esposas que estén medio aburridas a decirle al esposo, ya, voy a hacer casta. Voy a entrar en castidad. No, eso es un llamado. No, es un llamado, y obviamente es por mutuo acuerdo, porque la sexualidad en el matrimonio es hermosísima, y es que la puso Dios, pero en el matrimonio de una forma santa. Ese es otro tema muy extenso que muy hermoso. Da mucha tela para... Hay un paréntesis, porque yo soy de los hombres que puedo dar testimonio de que también no el matrimonio se sustenta en la sexualidad, porque es que hoy en día, como estamos en un país tan sexualizado, en unas generaciones tan sexualizadas, hoy todo gira en torno a la vanidad, al placer, entonces todo está sexualizado, por eso tantas corrientes LGTBI, tantas cosas, porque todo el mundo está buscando ese placer en la carne. Entonces, lo mismo pasa con los matrimonios. Los matrimonios piensan que es en la sexualidad en donde van a tener el esposo al lado. Así es. O donde van a ser felices. Y no es así. La sexualidad es un complemento del matrimonio, que como yo lo decía también, o sea, yo digo, ¿quién me puede mostrar en la Biblia donde dice que la sexualidad se hizo para el placer de nosotros? No, en la Biblia nos dice procrear, para procrear, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, una sexualidad sana hoy en día, muy pocos matrimonios la viven, infelizmente. Empezando, como yo decía, por los implantes mamarios. Eso ya se vuelve un juguete del sex shop, donde ya se daña esa sexualidad pura que hay en el matrimonio y se convierte en una sexualidad mórbida. Entonces, lo que quería decir es que no es la sexualidad el pilar fundamental de un matrimonio, para nada. De hecho, lo que yo les decía, yo no conocía el alma de mi esposa, conocía su cuerpo, y eso es lo que sucede en muchos matrimonios. Conocen sus cuerpos, pero no conocen sus almas. Entonces, eso es un regalo muy lindo que nos dio la castidad, que aprendimos a conocer nuestras almas. Entonces, era para decir esto, que muchas mujeres creen que teniendo a su esposo contento sexualmente, no se les va a ir del lado. Eso es un error total. Eso no es la concepción de cómo se lleva un matrimonio.
Como dice Ana, la sexualidad es bonita, vivida sanamente como Dios nos la regaló. Y con el Señor en el medio. Así es. Incluso antes de empezar la relación sexual, ore, invoque el Espíritu Santo. Si el otro no, si el esposo no lo hace porque no cree en Dios o lo que sea, usted sí, en su corazón, en silencio, invite a Dios a que esté en la mitad de la relación sexual. Y como siempre debe estar en la mitad del matrimonio, es estar siempre con Dios en la mitad. Sí. Bueno, entonces después de esto de la castidad nos pasó algo muy hermoso y fue que en noviembre, antes de la pandemia, de que empezara la pandemia, tuvimos la oportunidad de ir a santuarios marianos y nosotros teníamos muchos caballos de exposición, de esos de trocha, paso fino, todos esos. Y sobre todo yo era enferma con los caballos, enferma, o sea, era mi hobby, mi pasión desde chiquita. Y me encargaba de todo lo del tema del criadero. Y cuando estuvimos en Fátima, Juan tuvo la oportunidad de cargar la Virgencita en la procesión de las antorchas, que es en la noche todas las personitas rezando el Santo Rosario en una plaza inmensa. Y cuando terminó esta ceremonia, yo fui a buscarlo, como cuando él entregó la Virgen, y me lo encontré emperrado llorando como un niño chiquito. O sea, pero inconsolable. Yo no entendía qué le pasaba. Estaba tan impresionante que a mí me cogió, fue un ataque de risa. Le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y él me decía en medio de esas lágrimas, la Virgen. Y yo, ¿qué pasó con la Virgen? Me dijo, vende esos caballos que son vanidad y ego y dale la plata a los pobres. Cuando él me dijo eso, esta fue la segunda cosa que yo ya sabía que también me Era una renuncia. Sí, lo que es la castidad y esto de los caballos, sí, yo ya sabía. Entonces me dijo, ¿estás de acuerdo? Y le dije, sí, si la Virgen lo pidió, hagámoslo. Por gracia de Dios eso hicimos en la pandemia. Nada fácil, duro. Sí, yo manejaba el criadero, vendía embriones, estaba en todas las ferias, bueno, todo lo que implica un criadero de caballos, cerré la cuenta de Instagram, como les había contado. Es eliminar foto por foto, publicación por publicación, pero por amor a Dios se vuelve como si nada hubiera pasado. Y es muy lindo porque después entendí que es que los caballos, ese hobby, de la forma tan obsesiva que yo lo llevaba, estaban en medio de mi relación con Dios, estaba en medio de Dios y mío, estaban ahí en la mitad, era como una relación de 3. Mejor dicho, 4 con mi esposo. Entonces fue muy lindo y es una gracia porque no me han hecho falta ni un solo día. O sea, de hecho ya no me dan ganas ni pues los veo y digo, sí, qué animales tan bonitos, pero hasta ahí llega. No, y es que el que te conoce, el que te conoció en esa época, porque lo cuentas así rápido, pero es que el amor de Ana por los caballos era grandísimo, o sea, era una tesa, ella era la que negociaba todo, ¿cierto, Ana? Entonces, eso fue así como... Sí, desde chiquita me gustaba mucho, pero Dios se encarga de hacer todo bien, perfecto, de pedir renuncias, pero de dar la gracia también. Miren lo que les decía ahora del pelo, miren qué comparación de renuncias, que pues no hay comparación. A renunciar a no teñirse o a renunciar a todo un criadero de caballos, a una pasión, a un mundo, a un hobby, a un trabajo, todo ese montón de cosas. Y lo más lindo es que en ningún momento he pensado volver atrás. O sea, no me interesa para nada. Yo no voy a cambiar a Dios por un caballo, para nada. Ni por una tintura, ni por un perfume. No. Lo amo y cada día le quiero entregar más cosas. Bueno, después de esto vino el tema de, en la pandemia fue muy lindo porque tuvimos la oportunidad de estar mucho tiempo en el Santísimo. Como les dije, cuando conocí a Juan, él me puso prótesis en los senos y en los glúteos. Entonces empecé a sentir en el corazón muy fuertemente que debía retirarme todo eso. Yo no estaba enferma, nunca había oído del síndrome de Asia,
O sea, esto era algo muy extraño que yo estaba sintiendo en el corazón. Sentía que Dios me lo estaba pidiendo. Yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Bueno, entonces lo primero fue que le dije a Juan, amor, me quiero quitar esto, yo quiero renunciar como a este pasado tan vanidoso, quiero entregarle esto al Señor, lo estoy sintiendo muy fuerte en el corazón. Él lo que me dijo inmediatamente fue, ni se te ocurra. Él, 17 años, poniendo prótesis, imagínense, con especialización en el Brasil, o sea, él en su chip no tenía, es que es más, él no sabía, nunca había retirado unas prótesis, nunca, siempre las había cambiado, pero nunca las había retirado. Inmediatamente me dijo, no, te van a quedar súper feas, eso cómo quedará, que yo no sé qué. Entonces yo le dije, ay, bueno. Quedas como una indecita con ellos colgaditos aquí por acá abajo, te empieza a brotar la piel, no, quedas horrible. Como una Bueno, 90 años. Entonces yo dije, ay, Dios mío, bueno, pues si mi esposo no quiere, pues voy a obedecerle, ¿cierto? Pues no me voy a ir en contra de su voluntad. Hay muchas cosas que son por mutuo acuerdo. Entonces, aunque estuviéramos en castidad. Entonces, bueno, seguía con ese deseo en el corazón. Le pregunté a un sacerdote muy ungido, muy virtuoso. Él me dijo, Ana, no es necesario, tú ya renunciaste a eso, tú no te pones escotes. No, pues ¿para qué? Fuera de eso, someterme a una cirugía, a una anestesia, una cirugía, tengo disautonomía, la levantada de la anestesia es horrible para mí. Entonces, esto implicaba pues como muchas cosas y en realidad sin necesidad porque yo me sentía bien con ellas, yo me miraba a un espejo y yo decía pues cómo le quedaron de bien, de bonitas, porque él hace su trabajo muy bien, pero seguía con eso en el corazón. Entonces dije, bueno, Señor, entonces ayúdame tú. Empecé a doblar rodilla por eso, porque yo sentía que lo tenía que hacer, así mi esposo me dijera que no, así el sacerdote me hubiera dicho que no, sentía que el Señor me lo estaba pidiendo muy fuertemente. Ah, bueno, y miren esto tan lindo, miren el Señor, ese fue un llamado del Señor, pero ya él le había hecho a Juan otros 3 llamados. Cuando les conté que empecé a ir a la Eucaristía todos los días, que me quedaba dormida, un día en una homilía el sacerdote habló toda la homilía sobre las cirugías plásticas. Entonces cuando se acabó la misa, yo lo abordé y le dije, padre, qué pena, es que mi esposo es cirujano plástico. Y él de una tajantemente me dijo, tú sabes que el infierno se alimenta con la sangre de los abortos y de las cirugías plásticas. Después me enteré que era un sacerdote exorcista. Entonces, cuando él me dijo esto, me asusté muchísimo. Inmediatamente fui y le dije a Juan, y él se quedó pues también de una sola pieza. Después le pregunté a mi directora espiritual, porque el Señor me regaló una directora espiritual. Eso es importantísimo. Una persona que lo lleve a uno realmente por el camino de la santidad. Eso hay que tener también discernimiento y pedírselo mucho al Señor en oración, un buen director espiritual, que cuide mucho tu alma y que sea realmente enviado por Dios y no a elección de uno. Entonces le pregunté a ella, le dije, Gloria, ¿al Señor le gusta que el trabajo de mi esposo? Y me dijo, no, al Señor no le gusta. Y yo, ay, Dios mío, ya van 2 personas. Entonces volví y le dije a Juan, y él me decía, pero, y entonces eso es lo único que yo sé hacer, ¿qué me pongo a hacer? Bueno, empezó una lucha muy fuerte, muy fuerte. Y después, por último, le pregunté a otra monjita, así también de frente, ¿este trabajo le gusta a Dios, la cirugía plástica? No, Ana, eso no le gusta a Dios. Fueron así, directos. Más claro no cantaba un gallo. Entonces ahora empezó este deseo en la pandemia, mi esposo no quería y entonces empecé a doblar rodillas, le dije, Señor, tú me pusiste este deseo en mi corazón, entonces haz tú algo, porque no me puedo ir en contra de mi esposo, además él es el que me puede operar. Entonces él se las arregló y como un mesecito después lo contactó Amada Rosa Pérez, no la conocíamos, y lo llamó y le dijo, Juan, soy Amada Rosa,
me conseguí tu teléfono porque necesitamos un cirujano plástico y nos dijeron que eres un médico converso, eres un médico de Dios. Las mujeres están enfermando del síndrome de Asia. Mi esposo le dijo, pues, bueno, cuéntame esto del síndrome de Asia, mándame estudios, le mandó muchos estudios, él los miró, los analizó. Él cuenta que los estudios no lo convencieron mucho. Entonces ella después le dijo, en otra conversación le dijo, bueno, ya te hablé de la parte física, ahora te voy a hablar de la parte espiritual. Ella dice así, el otro día yo estaba, porque ella se volvió una mujer de mucha oración, hermosísima. Un día ella dice que sintió una voz horrible que salía de su seno y le decía, ¿qué vas a hacer si yo estoy dentro de ti en esos implantes? Era el demonio, obviamente, rugiendo que salía de sus senos, por decirlo así. Juan cuenta que cuando oyó esto de Amada, como esta parte, se asustó mucho y se impactó mucho. Entonces colgó con ella y esa noche él quedó muy confundido y él le decía, Dios mío, pues ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Esto sí es tuyo, esto del síndrome de Asia, esto que me dijo ella de que el demonio está ahí metido, pues dame una luz, algo. Al otro día, Juan nunca ha sido ni de sueños, ni de revelaciones místicas, ni de visiones, de nada de eso. Pero al otro día él se levantó muy conmovido, llorando, y me dijo, tuve un sueño hermosísimo. Y le dije, ¿qué soñaste? Y me dijo, iba en un bucecito, habían como muchas almitas, yo me bajé del bus, a lo lejos vi era como una capillita antigua, entré y vi al Señor crucificado. Cuando lo vi, pues me emocioné de verlo, y el Señor, que él se arrodilló al frente de Jesús crucificado, y que él vio cuando el Señor desclavó una mano, desclavó la otra, desclavó los pies, se agachó y le dio un abrazo. Entonces Juan lloraba y lloraba y lloraba, y él me decía, pero lo más impactante era cómo sonaba el sonido de cuando el Señor se desclavaba de la cruz. Él me dijo, esto fue una confirmación muy fuerte, esto es lo que quiere el Señor. Me dijo, ya no voy a poner... No, yo ya no ponía. Bueno, ya no ponías, pero entonces me dijiste que ibas a empezar a retirar las prótesis y me dijo, y tú vas a ser la primera. Ay, qué hermoso. Miren el Señor cómo se las ingenió a través de esta mujercita amada. Y ni quedamos como indiecitas. Quedamos muy lindas. Entonces, a eso voy, quedé supremamente bien. Me siento como libre, me siento que volví a ser yo, como mi diseño original, o sea, así era yo, sin esas cosas ahí metidas. Fuera de eso, entendí algo muy grave después de que me las quité y de lo cual tuve que pedirle perdón al Señor en confesión. Y es que yo jugué con mi vida al someterme a una cirugía por pura vanidad, porque yo en mi conciencia sabía, porque mi mamá me lo decía, es que usted no lo necesita, fuera de eso tiene 2 niños chiquitos, porque ya tenemos 2 hijos, no lo necesitas, una anestesia es delicado, o sea, es muy distinto cuando uno se somete a una cirugía por salud, por necesidad, pero es que por vanidad, es que estás arriesgando tu vida, es que ahí te puedes morir. O sea, ¿con qué cara se va a presentar uno ante la justicia divina? Dios es amor, pero Él también es un Dios justo, ¿cierto? Entonces, eso me dolió mucho, que jugué con mi vida en una cirugía plástica. Bueno, después... Bueno, sí, y en muchas cirugías plásticas, así es. Y algo que sentí muy lindo fue que cuando me la retiré, limpié no solamente mi cuerpo de ese veneno que es la silicona, porque fuera de eso, las siliconas de los glúteos había una rota y no sabíamos, no teníamos ni idea, entonces el líquido se estaba regando por todas partes. Pero lo más lindo fue que limpié el templo del Espíritu Santo, porque es que eso somos.
Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y cuando nosotros comulgamos nos volvemos otros sagrarios, como el sagrario que está aquí atrás. Cuando uno comulga se vuelve como ese sagrario o como la Santísima Virgen María cuando lo llevó dentro de su vientre durante 9 meses. Bueno, esta es nuestra historia y yo quiero terminar diciendo que la gracia del perdón la tiene que pedir, se la tiene que pedir al Señor porque eso es una gracia. Uno solito, por sus propias fuerzas, no es capaz, o al menos yo no era capaz. Y uno se da cuenta de que recibió la gracia del perdón cuando recuerda sin dolor y puede hablar de estos temas, pero para darle gloria a Dios. Por eso Él permite que uno lo recuerde sin dolor, para hablar de estos temas y darle gloria. Esto fue hace 13 años, llevamos 15 años de casados, feliz matrimonio, renovamos nuestros votos. Como les dije, vivimos el cielo en la tierra. Yo cada rato le digo a Juan que me siento, que ya tengo la familia que siempre le pedí al Señor. Entendí que Él sí me la quería dar, pero no como la da el mundo, sino a la manera de Dios. Es muy distinta. Cada rato le digo a Juan que me siento plenamente realizada como esposa, como mamá, como mujer. Soy ama de casa, aunque estudié administración de empresas en EAFIT, pero estoy con la mejor empresa, que es atendiendo a mi esposo, a mis hijos, en el hogar, a los pies de Jesús sacramentado. No me cambio por nadie, no cambio nada de mi vida, soy muy feliz. Y aún así, imagínense cómo vamos a ser de felices en la vida eterna. ¿Sí me entienden? Por eso, aunque seamos muy felices acá, vale la pena luchar sobre todo, y este es otro mensaje que quiero dar, por la vida eterna, cuidar el alma. Entonces, para concluir, yo quiero decir esta frase, y es que el Señor todo lo hace nuevo, todas las cosas las hace nuevas, y yo soy testimonio de eso. Yo puedo dar fe de eso. Qué precioso. Qué y son un belleza. matrimonio espectacular, o sea, precioso, precioso, precioso. Y Juan muy calladito por allá, pero es que ella tiene su testimonio, ¿cierto, Anita? Claro, es que ya da el turno de ella. Ana, qué hermosura. De hecho, demasiado aquí lindo. las personas que no han escuchado el testimonio de Juan, los invitamos para que lo busquen. Está aquí en la cuenta de Regálame tu Historia. Ahí está el testimonio, también un súper testimonio hermoso. Y aquí tuvimos la gracia hoy de tener el complemento, que era esta historia de Ana, porque obviamente pues son una sola carne, y ahí estando los dos junticos ya contando la versión ya desde lo que ha vivido Ana, da una esperanza muy grande a mujeres que de pronto piensan que, ay, no, es que yo qué voy a perdonar, no, es que a mí me pasó esto, no, es que esa era una de las cosas que yo sentía que le tenía que decir a Anita, y era eso, qué tan rico, porque es que tú tienes un tesoro muy grande, y es dar una esperanza que el Señor es el que la lleva a través de lo que hizo en la vida de ustedes. Entonces, qué rico. Dios les pague, Dios les bendiga, porque qué bendición. Anita, y hablas la verdad, cuentas el testimonio delicioso, o sea, que no digas que ni eres tímida porque el Espíritu Santo está en ti. Está en ustedes dos, mejor dicho, glorificándose. Es que no me va a alcanzar la vida para darle las gracias. No, preciosos, son divinos. Porque solo yo sé el fango en que estaba metida yo y Juan, y de dónde nos sacó. Miren que para Dios no hay nada imposible. No hay nada, porque una infidelidad, y Anita está hablando de varias, y fuera de eso de un pasado muy duro, sumado pues a todo lo que estaba en tu vida. El único, el Señor. O sea, si entendiéramos lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas cuando nos arrodillamos ante el Santísimo, ante Él. O sea, no hay médico más poderoso y más eficaz que Él. Entonces aquí les está diciendo Anita, miren, una confesión bien espectacular. Eucaristía diaria para que el Señor, porque es que cuando uno está en gracia, Anita, yo siempre les digo así, cuando uno está en gracia es como si uno abriera toda comunicación con Dios, entonces van a recibir todas esas gracias de las que hablaba Ana. Sentir en su corazón, ve, hace un rosario, ve, hace eso, renuncia a aquello. Eso lo hace estar en gracia. Entonces, hay otra cosa muy linda, Ana, qué pena, te interrumpo. Empezamos a hacer ayuno miércoles y viernes a pan y agua, como lo pide la Virgen en Medjugorje. El ayuno también es poderosísimo.
Y al principio el cuerpo se resiste y le reclama a uno comida, pero es muy lindo y da muchísimos frutos el ayuno. Imagínate qué lindo. Ese dominarse a sí mismo. Es que tú fuiste mostrando ese caminito porque muchos quieren, pero no saben cómo. Entonces miren que ella sin saber, ella empezó, entonces se confesó, fue a la misa, empezó el rosario, el ayuno, las renuncias, los santos, por ejemplo, uno empieza a ver que los santos eran personas tan normales y tan, no cree que el santo era pues extraordinario en todo, no. No, mire por ejemplo a San Agustín cómo era de tremendo. Ay, sí, Y hasta tuvo un hijo por allá, pues era tremendo y miren, terminó siendo doctor de la iglesia. ¿Por qué? Porque tuvo una mamá, Santa Mónica, que dobló mucha rodilla por su conversión. Eso es lo que tenemos que hacer las esposas cuando tenemos dificultades, doblar rodilla, confiar en Dios. Y eso, tantas oraciones, eso explota algún día. Yo digo que cada rosario es un bombardeo al cielo. Y si usted le suma a eso, Eucaristía, mande a ofrecer muchas misas por su esposo o por la intención que tenga. Y obviamente también por su conversión, porque vuelvo y enfatizo en eso. Pedir por el esposo, pero también pedir por nuestra conversión, ¿cierto? Porque también está en juego la salvación de nuestra alma. Entonces, todo eso algún día revienta, tanta oración. Anita, ¿qué les puedes decir de pronto para finalizar que cómo ayunan? Se interesan mucho, pero no saben cómo hacerlo. De pronto, ¿cómo lo hacen ustedes para que se animen a intentarlo? En todo el día, desde que nos levantamos hasta por la noche, por decir, hasta las 6 de la tarde, solamente tomamos pan y agua, ya. ¿Y oración? Claro, y eso tiene que ir acompañado de oración porque si no es dieta. Si no es dieta. Sí, normalmente el desayuno uno se come 2 pancitos con un vaso de agua. Ya generalmente al principio uno para las 10 ya tenía otra vez hambre, un pedacito de agua. Después al almuerzo lo mismo, 2 o 3 pancitos con un vaso de agua. Y así nos vamos hasta las 6 de la tarde y ya comemos en la noche. Por ejemplo, yo antes me comía un pan deli entero, pero tampoco se trata de eso. ¿Cierto? No, es como, el Señor quiere que seamos como mesurados y prudentes y, ¿cómo se dice eso? En todo, en el comer, en el vestir. Exactamente. Eso es dominar la voluntad, porque el objetivo principal del ayuno es ese, dominar sus propios instintos, sus impulsos. Y si uno se empieza a dominar así en lo poco, después cuando venga una tentación grande, más fuerte, vas a ser capaz de dominarte. En la templanza. También es la virtud de la templanza. Y también es muy lindo porque a veces el Señor le inspira a uno cómo hacer otros ayunos. Por ejemplo, me pasa, les cuento, pero para la gloria de Dios, hay días en que me levanto y me levanto con mucha sed y me acuerdo de las almas del purgatorio y le digo, Señor, no voy a tomar nada y te lo ofrezco por la sed que ellas están sintiendo en el purgatorio, para que saques aunque sea una almita y pueda descansar. Entonces me aguanto tomar líquido, por ejemplo, hasta las 12 del día. Y así sucesivamente. Sacrificio. Pero básicamente a pan y agua. Y normalmente como lo pide la iglesia, miércoles y viernes. No, ese el ayuno, pues, el ayuno. En Medjugorje. En la Virgen. No, los viernes de Cuaresma de carne. Y también a veces hacemos ayunitos de, por ejemplo, en la Cuaresma no comamos dulcecito, no comamos helado. Incluso es muy lindo porque los niños, por ejemplo, ya están copiando. La niña está ayunando del celular. Queremos subir toda la Cuaresma. Y así. Todo eso son ayunos, o sea, todo lo que uno pueda renunciar para forjar su voluntad, para forjar su carácter, para saber decir no en el momento que haya que decir no. Y para arrebatarle gracias a Dios, pero principalmente miércoles y viernes, pan y agua, punto. Pues comer el desayunito, pan al almuerzo y o sea, comes pan, como decía Anita, no es comer no es una sola vez el pan, pero tampoco todo el pan de deli, no, es comer, por ejemplo, nosotros comemos el pancito al desayuno y agua. En el almuerzo y más tardecito, ¿cierto? Porque a veces sí nos vamos hasta el otro día.
Y si ya usted tiene demasiada hambre, aproveche y ofrezca eso, aprovéchelo, porque no te vas a morir porque tú le dices, Jesús, ven y ayuna en mí. Y Las jaculatorias, las oraciones corticas. Y ahí es donde tiene el mérito. El mérito no es que tú no sientas hambre, el mérito es eso, es que tú sientas cómo tú puedes dominar ese cuerpo que con ayuda del Señor. Y porque Señor, tantas veces antes los instintos y los deseos son los que nos dominan a nosotros. No y los somos capaces sacramentales, de dominarnos. eso. Entonces el aceitico exorcizado, salecita, la agüita bendita, entonces le echas un poquito al pancito y a la agüita. Bueno, eso ya es otro tema, ¿cierto? No, cada cual pues también sabe qué es lo que más le roba tiempo de su familia, de su esposa, de Dios principalmente. Por ejemplo, la bicicleta, si la bicicleta todos los días, yo monto todos los días, entonces no, voy a montar nomás 2 vecesitas. O sea, esos son sacrificios que ayudan a forjar y a decirle sí al Señor, y al momento que tengamos un llamado a decir sí, porque es muy importante lo que decía Ana ahora, la conversión no es un proceso para dejarlo para toda la vida, y yo voy en mi ritmo, yo voy en mi caminito, y voy a mi pasito, y a poquito, y ahí voy. Eso es el peor error, eso es el cristiano tibio, católico tibio. El Señor no quiere eso, el Señor quiere que seamos como la Virgen María, que digamos sí, que demos un fiat, que demos un sí, y eso lo pide todos los días de toda hora. Entonces lo que tenemos que aprender, empezar a decir sí, y el ayuno, todo ese tipo de ayunos es lo que nos ayudan a tener esa fortaleza de que cuando tenemos que decirle sí al Señor y no al mundo, lo podamos hacer con más facilidad que de pronto no de así de una, pero igualmente eso es lo que nos dice el Señor, o sea, tomar decisiones, y especialmente para los matrimonios que estén en algún tipo de crisis, no es esperar a cuando llega un salvavidas, no, es tomar el salvavidas que te están poniendo hoy, porque ese es, como decías ahora, que uno les dice que un retiro, que uno les dice que vayan a misa, que se confiesen, y nada les sirve. Es porque obviamente ahí no tienen ninguna intención de decir que sí. Entonces ahí es donde hay que forjar, y eso es lo primero que Dios nos pide, darle un sí, como lo primero que le pidió a la Virgen María. Ustedes imaginen si la Virgen hubiera dicho que no. Bendito. Entonces, gracias a la historia de la salvación. Y nosotros nos pasamos todo el tiempo diciéndole al Señor que no, pero queremos que nos solucione las cosas. Entonces hay que estar dispuesto a darle siempre un sí al Señor. Y eso es lo que Ana hizo, y que el Señor le puso en su corazón, y por eso se dio este milagro, porque es un milagro realmente. Ella dio el sí, como lo dio la Virgen María, dio el sí al perdón, dio el sí a luchar por el matrimonio, dio el sí a creer en lo que el Señor puso en su corazón, dio el sí a pedir que fuéramos santos, y por ese sí que ella dio, el Señor se derramó en gracias y bendiciones, todas las que han escuchado de ella y mías. Bendito Ay, no, Dios. precioso. Dios los bendiga de verdad, que el Señor se siga derramando, mejor dicho, sobre ustedes, una pareja tan linda. Ay, y una cosita del ayuno, miren que es que está en la Biblia, el Señor en alguna oportunidad le dijo a los apóstoles que ellos no podían sacar unos demonios, les dijo, es que hay algunos demonios que solo salen con ayuno y oración. Así es. Y miren que la Virgen también se los dijo en Fátima a los pastorcitos, queréis ofrecer sacrificios para salvar a muchos pecadores. Y los pastorcitos, sí. Entonces me acuerdo que, por ejemplo, Lucía, Jacinta y Francisco se quedaban horas de rodillas, no, más, para que se conviertan más pecadores, ofrecían sacrificios, cosas difíciles. Entonces también, por ejemplo, cuando les llegue una dificultad, ay, en vez de renegar o cualquier cosa, Señor, te lo ofrezco. Señor, te lo ofrezco. Y eso es un tesoro para el cielo. Qué bello. Ay, Anita, muchas gracias por ese sí que diste a toda esta familia, porque yo sé que este testimonio va a llegar a muchas familias, a muchos hogares, a muchas mujeres y muchos hombres que tal vez están perdiendo la esperanza por la situación en sus matrimonios. Hay que luchar, chicos, hay que luchar porque no está fácil esta lucha espiritual contra las familias. Entonces, mucho ánimo a buscar de Dios, anímense a dormirse, así sea en la misa, en el rosario, pero arranquen por donde sea. Sí. Entonces, no, muchas bendiciones. Gracias a ustedes. Anita y Juan, Nos Dios vemos bendiga. prontico y ustedes. Gracias a Dios porque el milagro fue de la conversión de los dos, también la mía.
Yo también, ¿en dónde estaba metida, por Dios? ¿En qué lo das, cierto? Así El Señor es. hace maravillas en cualquiera, entonces el Señor, el que piense, no, en mí, ¿qué va a pasar? No, ¿qué En pasa? todos. La gracia es para todos. Nos revuelca horrible. Ven, ustedes tienen una misión muy hermosa y ya es de compartir o de pensar en alguien que esté necesitando escuchar las palabras de Anita y Juan. Compartamos Entonces, esto. muéstrenle que sí es posible, que el Señor hace nuevas todas las cosas como Ana dice, y que miren ellos dos, porque ustedes no los conocen, pero son una familia preciosa, preciosos, unos hijos divinos. Entonces, ánimo pues, para adelante, con mucha fuerza en el Señor, que sí se puede salvar un matrimonio y ser un matrimonio santo. Bueno, entonces que descansen, un abracito gigante Una feliz noche. desde la distancia por ahí. Bendiciones. Dios los bendiga. Dios Gracias. bendiga. Chao. Chao.